¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. El día de hoy nos encontramos en una nueva edición de este Conectando Ciudadanías y me da muchísimo gusto saludar a nuestro vicepresidente, Juan Carlos Baños Sánchez. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, muy buenas noches, Marco. Muy buenas noches, Diego. Y también saludo con mucho gusto esta noche a un invitado muy especial, Diego Michel Flores Díaz, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente estudia la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la UDG y ha fungido como servidor público a través del cargo de enlace de la Dirección General de Enlace de Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados en el INAI. Entre sus actividades recurrentes está la atención técnica, normativa y acompañamiento a sujetos obligados, especialmente a organismos descentralizados. Diego, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque como ya te lo decíamos fuera del aire, nos entusiasmaba mucho la idea de poder platicar contigo en esta sesión, porque déjame contarte un poquito de nuestra concepción desde Ciudadanías, Asociación Civil, de cuál es una de las formas de incidencia que tiene la ciudadanía. Primero, ¿por qué ciudadanía si no ciudadanía? ¿No? Porque concebimos que no existe una, sino múltiples ciudadanías. Cada ciudadanía tiene sus propias demandas, su propio contexto, sus propias luchas, y en función de eso partimos de la idea de que se pueden articular. ¿Cómo? A lo mejor a través de demandas comunes. Tal vez la transparencia pueda ser uno de esos ejes articuladores de las luchas de las distintas ciudadanías. Ya nos lo platicarás tú, Diego. Por lo pronto, lo que quiero comentarles a ustedes es que dentro de la labor de Diego está el estar en permanente contacto con las instituciones gubernamentales, ya ahorita ahondaremos un poco en ello, pero particularmente para garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la información. Una cosa es que esté reconocido constitucionalmente en la norma, pero hay enlaces operativos muy importantes que están tras bambalinas, sin los cuales este ejercicio no se garantizaría de manera efectiva, y Diego es uno de ellos. Por eso nos entusiasma mucho que estés por acá. Entonces, para comenzar con este espacio, ciudadanos, ¿por qué no me dejan preguntarle a Juan Carlos? ¿Cuál sería el papel, el rol que tiene la transparencia para el ejercicio de la ciudadanía en México? Yo primero también quiero agradecerle mucho a Diego el que nos haya hecho el honor de aceptar la invitación de estar aquí esta noche, porque es alguien a quien estimo mucho y del que vamos a aprender un montón de cosas en estos minutos. Y bueno, para intentar contestar la pregunta, yo pienso que el primer rol de la transparencia es que brinda confianza a las instituciones. Entre más transparentes sean las instituciones del gobierno, quiere decir que la ciudadanía tiene más información al respecto de las labores que desempeñan. Por ejemplo, en el ámbito, no sé, piénsese de las adjudicaciones directas. Cuando uno ve todas las adjudicaciones que el gobierno actual, por ejemplo, ha llevado a cabo, pues nos sorprenderíamos porque un montón, no tengo a la mano el porcentaje, pero ya superó a Peña Nieto y superó al Calderón de adjudicaciones directas. Eso en sí mismo no es un acto de corrupción, pero
sí es potencialmente, digamos, la opacidad sí puede implicar actos de corrupción. Si nosotros supiéramos y esos datos se transparentaran en el sentido de a qué empresas se les dio, por qué se les dio, qué monto se les dio, en relación con qué, la ciudadanía podría contemplar toda esa información y entonces tener clara y disipar esas dudas. Dicho de otro modo, confiaría en el ejercicio de gobierno que en este ámbito está implicado. Entonces yo creo que la primera relación entre la transparencia y la ciudadanía es que la ciudadanía empieza a tener confianza o desconfianza, dependiendo el grado de opacidad o transparencia, en las instituciones. Y el segundo punto es que la transparencia para mí es un mecanismo de control del poder porque sirve para vigilar lo que hace el gobierno. Y aquí quizá podríamos entrar a hacer la diferencia entre la transparencia y el acceso a la información. La transparencia es lo que está ahí, ¿no? Es lo que las instituciones por sí mismas ponen en sus plataformas digitales, por ejemplo. En cambio, el acceso a la información es lo que las ciudadanías preguntan, lo que las ciudadanías piden, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto la transparencia como el acceso a la información son mecanismos del control de poder porque sirven como un monitoreo ciudadano al desempeño de las instituciones. Y dentro de esa vigilancia, de este monitoreo, está quizá implícita también una evaluación, porque cuando tú ves lo que está haciendo tu gobierno y cómo lo está haciendo, automáticamente empiezas a decir, bueno, aquí sí está bien, ¿no? Por supuesto, eso se requiere un ejercicio más descansado, más meditado, etcétera, pero creo que yo la agarraría mientras por ahí, como confianza en las instituciones y como un mecanismo de vigilancia y control del poder. Me llama mucho la atención esto que pone sobre la mesa Juan Carlos, porque en materia jurídica la concepción más amplia del acceso a la información sería agregarle antes la palabra derecho, derecho de acceso a la información. Y en términos jurídicos estaríamos hablando de que ese es el bien jurídico tutelado. ¿A qué me refiero? A que ese es el que tiene que garantizar el Estado. El derecho que tiene la ciudadanía o las ciudadanías de poder acceder a la información. ¿Cómo? Como bien lo decías, a través de la transparencia, que a su vez juega un papel de rendición de cuentas. Cada que hablamos de la transparencia, y a ver qué opinas tú, Diego, siempre hacemos referencia de manera directa o indirecta al acceso a la información, bueno, al derecho de acceso a la información y a la rendición de cuentas. ¿Qué tan válido es, Diego, concebir que el fin último de todo esto es garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía a través de la transparencia para que pueda hacer que el gobierno rinda cuentas, para exigir un control, como lo platicaba Juan Carlos? ¿Qué piensas tú, Diego? Creo que los apuntes, los comentarios que hacen ambos son medianamente correctos o son verdaderos, ¿no? Es la concepción general que nosotros tenemos de la transparencia, del acceso a la información y de la rendición de cuentas, ¿no? Pero yo haría los siguientes matices, ¿no? Yo observaría la transparencia como todo aquello que las instituciones, inclusive algunos instituciones que no, o organizaciones que no son necesariamente una institución, como los partidos políticos, los sindicatos, por ejemplo, o los fideicomisos. eh, yo vería la transparencia como esta información que ellos ponen en una vitrina, ¿no? Es como la información que ellos ponen en una vitrina para que nosotros las observemos. Y pienso yo, desde mi concepción, que el acceso a la información va más allá, porque el acceso a la información te permite, valga la redundancia, acceder a información que probablemente no esté en esa vitrina o no sea del todo clara, ¿no? Y a mí me gustaría ejemplificar justamente con lo que yo observo en mi trabajo, ¿no? Que creo que
lo conjuga todo al mismo tiempo, ¿no? Si bien sabemos que todos los servidores públicos estamos obligados a rendir una declaración de no conflicto de intereses, en ocasiones sabemos que no es así, ¿no? O sea, que internamente sí hay como un conflicto o un posible conflicto de intereses, lo cual es pues, un acto de corrupción. ¿Y cómo se evidencian estos? Al menos desde mi punto de vista o desde donde yo lo he observado, a través de las solicitudes de acceso a la información, ¿no? En muchas ocasiones preguntan, yo quisiera saber qué relación tiene esta persona con esta otra persona, ¿no? La persona A con la persona B, porque aparentemente son novios y la persona se beneficia indirectamente, ¿no? Entonces, si bien no es una obligación del sujeto obligado informar eso, vaya, no está en su portal de transparencia, sí tiene la obligación de responderle al ciudadano, o a la ciudadana, o a la ciudadanía, yo diría también, ¿no? Tiene esa obligación, ¿no? Y también me gustaría hacer como el matiz, que yo diría que es el más importante, ¿no? Generalmente pensamos que la transparencia y la rendición de cuentas o el acceso a la información y la rendición de cuentas van de la mano o son similares, ¿no? Yo diría que justamente el derecho de acceso en su totalidad, incluyendo a la transparencia, es un pilar para la rendición de cuentas, pero que existan mecanismos de acceso a la información o que exista la obligación de publicar información, no quiere decir que por sí mismo la transparencia o la rendición, o el derecho de acceso combatan la corrupción. Es decir, que sean un mecanismo de rendición de cuentas. Pero cierto es que no puede haber rendición de cuentas sin transparencia y sin acceso a la información, ¿no? Porque al menos desde mi concepción, la rendición de cuentas empieza cuando tú conoces el problema, ¿no? Cuando tú conoces lo que quieres exigir y sobre lo que quieres exigir una explicación, que a final de cuentas yo lo resumiría de esa manera. En esto que nos planteas, Diego, creo que agregas un elemento importante a considerar, porque tú lo que nos estás diciendo es, ok, si hay instituciones que garantizan el derecho de acceso a la información, que propician la rendición de cuentas, pero también hay procedimientos. ¿No? Por ejemplo, nos mencionabas uno de ellos, que son las solicitudes de acceso a la información. Déjame preguntarte, y ahorita rebotamos esta idea con Juan Carlos, porque de pronto es muy común que veamos en los periódicos, ¿no? El INAI obliga a tal organismo a que revele la información confidencial, pero muchas otras veces creo que nos quedamos en un proceso inacabado de rendición de cuentas a través de las solicitudes de información, porque en el grueso de las publicaciones periodísticas que tienen que ver con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que nos encontramos es el gobierno reserva tal información. Y como que ahí ya se agotó la tarea periodística, nos sentimos satisfechos con el ejercicio ciudadano de, bueno, lo intentamos y hasta ahí quedó. ¿Es así? O sea, si una solicitud se nos rechaza, ¿ahí se acaba todo o hay algunas otras posibilidades que se pueden agotar? No, no sé si podría yo adelantarme un poco con lo que comentaba afuera del área Juan Carlos, pero sí me gustaría como explicarlo un poco, ¿no? Que una solicitud no sea, digamos, favorable para el solicitante no quiere decir que es el final, ¿no? No quiere decir que sea el final. Y creo que lo que sigue, vaya, los procedimientos siguientes, son una de las deudas más grandes que tiene tanto los órganos garantes como las mismas ciudadanías, ¿no? En el hecho de la cultura un poco de la transparencia. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Yo igual como ciudadano soy un usuario activo de la plataforma y siempre quiero saber información y siempre quiero saber qué sucede. Inclusive, eh, se los compartiré si me lo permiten, cuando estuve en mi proceso de titulación, que fue durante la pandemia, se tardaron muchísimo tiempo, ¿no? Como a todos nos pasa, quiero pensar, pero yo solicité vía transparencia los contactos, el directorio y todo lo que estaban realizando las personas que eran encargadas, ¿no?
Una vez que yo obtuve el directorio, que sabía quién era la encargada, o en ese caso era una mujer, era una encargada, le solicité amablemente los estatus, al principio se negó, entonces los tuve que solicitar por transparencia, por acceso a la información, y me los brindó. Entonces fue una manera como de acelerar el proceso, ¿no? Pero si a mí me hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta es información que está clasificada como reservada, porque es un proceso que se está llevando a cabo, pues yo hubiera tenido la posibilidad como ciudadano de asistirme del recurso de revisión, que creo que es donde más miedo hay, porque muchas veces se piensa que como es un recurso de revisión, es un artículo o un mecanismo legal que requiere un conocimiento de la ley exhaustivo, ¿no? Y yo pondría como ciertos puntos sobre las CIS y yo diría, sí se necesita conocer, claro, porque para algo existe, nosotros tenemos que saber cómo funciona para poder usarlo, pero no es algo del otro mundo, ¿no? No se necesita ser abogado o especialista para acceder a estos mecanismos, ¿no? Sino que cualquier persona, inclusive en la plataforma dice interponer queja y te van dando un pequeño instructivo de lo que tienes que hacer, de cómo lo tienes que hacer y de los tiempos, ¿no? Entonces, ahora sí que para concretizar un poco la pregunta, yo diría que no. No se queda ahí, sino que hay las posibilidades de acceder a la información. Y yo lo diría desde el punto institucional, generalmente las ponencias, quienes resuelven los recursos mm, los recursos que mete la ciudadanía, son quienes analizan el fondo del problema, ¿no? Dicen, bueno, eh, por ejemplo, le pidió el contrato de Pemex, ¿no? Y suele ser el caso de que Pemex todo lo reserva. Es que esto es de seguridad nacional y todo lo reserva. Y las personas integrantes de las ponencias analizan y dicen, ok, a ti te pidieron un contrato y si bien esta información sí la puedes reservar, el resto no. O sea, tú puedes reservar el 2% de la información, pero el 98% es información pública. Entonces, haz una versión en la cual estos datos pues aparezcan testados, que un testado pues no es nada más que cancelar la información, y publica una versión, ¿no? Una versión que las ciudadanías puedan consultar porque es su derecho y que sea pues accesible para todos, ¿no? Qué alentador y refrescante esto que nos estás diciendo, Diego, porque creo que va muy en armonía con algo que Juan Carlos ya ha platicado en otros espacios de aquí de Conectando Ciudadanías, donde, y corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, donde tú dices, a ver, es que el ejercicio de la ciudadanía no se agota nada más votando o participando de los instrumentos informales o formales de participación ciudadana, sino que también está muy vinculado con la rendición de cuentas, con exigir al gobierno. Y ahora lo que nos dice Diego es, bueno, es que hay procesos institucionalizados que pueden ayudar a que cosas tan simples, y lo pongo entre comillas, como un trámite administrativo se pueda destrabar. Si ese tipo de cuestiones, Juan Carlos, se pueden destrabar a través del apoyo de instituciones y procedimientos como el INAI y las solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿qué más puede darnos la transparencia, las solicitudes de acceso a la información en torno a las luchas ciudadanas? Sí, primero quisiera añadir a lo que dijo Diego, porque me parece muy importante, que si bien es cierto que la reserva es una de las excepciones al derecho de acceso a la información, la reserva también es limitada, ¿no? Tengo entendido que es hasta por 5 años. Esto quiere decir que, en el ejemplo que puso Diego, a ver, yo quiero este contrato y Pemex dice información reservada, ¿no? Se va al recurso de revisión, que es justamente revisar por qué demonios no te están dando eso que estás pidiendo y ver si efectivamente si no te lo deben de dar o si te lo deben de dar. Y entonces sí, ¿no? Una hoja, ¿no? En una hoja te dicen, bueno, pues mira, toda esta información, lo único es solamente la línea 1, las primeras 5 palabras son información reservada. Táchalas, ¿no? Ocúltalas. El resto de la hojita sí informa.
pero incluso eso que se tacha tiene un periodo de vigencia. Se puede tachar hasta solo por 5 años. A veces es lo que determina la autoridad, ¿no? El máximo son 5 años. Entonces creo que incluso en la reserva tenemos ya avances importantes porque esa información sí se va a conocer. En ese momento no, pero después sí se conoce. Y por otro lado, también es importante decir que el INAI es un órgano garante, ¿no? Y si bien no es un órgano sancionador, sí considero que como autoridad coadyuva a ese proceso de sanción. No lo hace directamente él, pero sí coadyuva. Y que ignorarlo como autoridad sí tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el iniciar procedimientos ante los órganos internos o las multas, ¿no? Ya Diego, que es el experto, no nos dirá. Entonces, lo que intento decir es que creo que la transparencia nos ha costado mucho. Apenas en 2014 se hizo autónomo, ¿no? El INAI, bueno, entonces el IFAI, pero ahora el INAI se hizo autónomo. Entonces, en estos pocos años, porque creo que en perspectiva son pocos, se ha logrado mucho. Y si bien al final de la sesión vamos a preguntar como cuáles son los desafíos en esta materia, eh, creo que en ese sentido, el lograr la, la, l- un mayor ejercicio de transparencia y participación ciudadana es cuestionándolos, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, Diego, eh, eh, a lo largo del tiempo yo sí he escuchado muchas críticas a la plataforma. Yo me he metido en varias ocasiones y en diferentes periodos de tiempo y he de decir que sí hay un avance significativo del antes y después. Esto es perfectible, esto es dinámico, ¿no? Pero en este sentido, ¿tú qué crees que convenga más, Diego? ¿Meter el recurso de revisión o perfeccionar la pregunta? Porque muchas veces la ciudadanía eh, tiene esta idea, ¿no? Yo quiero saber esto, pero pues no sabemos formular bien la pregunta y la autoridad dice, es que no entendí tu pregunta, ¿no? Vuelven entonces en ese toma y daca pasa tiempo y te desincentiva, ¿no? Y bueno, dices, o no tengo la información, mete recursos de revisión, pero tarda un poco, ¿no? O preferible que perfecciones tu pregunta, por un lado. Y para contestar el cuestionamiento que me hacía Marco, creo que también es importante fortalecer la transparencia desde la ciudadanía, haciendo ver que la transparencia y el acceso a la información no solo sirve para vigilar al poder o o para dotar de confianza a las instituciones, también sirve para la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, pongo 3 casos que he escuchado a lo largo de estos años. Eh, Alguien que vivía en Europa, no recuerdo en qué parte, perdió a su papá, pero no sabía dónde lo habían enterrado. Entonces, a través de transparencia, metió la solicitud para saber todo el listado de todas las personas fallecidas en todos los panteones de alrededor de esa zona. Y así fue como encontró la tumba de su papá. Entonces, ese mecanismo de transparencia le sirvió personalmente a ese señor, a esa persona. Otro caso, eh, el, el ejemplo de que era una señora que tenía un local y entonces un inspector, no recuerdo bien de qué, le decía que tenía que pagar porque si no le iban a cancelar, le iban a clausurar su local. Y de tantas veces que ya lo había hecho, entonces esta señora por transparencia pidió el nombre del inspector para ver si era, y efectivamente sí era, pero también pidió la foto y en un primer momento se la negaron porque era como muy privada, ¿no? Pero después de las deliberaciones, pues se dieron cuenta que un servidor público, pues al ser público su imagen también, ¿no? Y le tuvieron que dar la foto y vieron que la foto no coincidía. La señora se dio cuenta que era un estafador, las autoridades intervinieron y sí se metió a la cárcel a este señor. Entonces no solo se sancionó a esa persona que estaba estafando, también la señora
evitó de estar pague y pague multas que eran falsas. Entonces, creo que un incentivo para empoderar, bueno, no empoderar, para invitar a la ciudadanía a introducirse a esta práctica de la transparencia es hacernos notar que este mecanismo sirve no solo para vigilar el poder, también sirve para la vida diaria de las personas. Inclusive, Juan Carlos, si me lo permites, antes de responder tu pregunta, yo ahondaría en el uso, ¿no? En el uso, yo diría el uso social de la transparencia, ¿no? En cómo le podemos dar una utilidad, una herramienta para mejorar nuestra vida, ¿no? Recuerdo que hace un par de años, creo que fue inclusive antes de la pandemia, había un trabajo en conjunto entre las instituciones de seguridad social, que pues, era el IMSS y el ISSSTE, y el INAI. Y había una cuestión de las cotizaciones de los trabajadores, ¿no? De las personas trabajadoras, ¿no? De lo que les correspondía. ¿Por qué? Porque había muchas solicitudes de información justamente pidiendo esta información, ¿no? Y derivado de las solicitudes, muchos recursos, porque el ISSSTE les daba una cantidad que no correspondía con lo que ellos habían cotizado, ¿no? Entonces, quienes son expertos y expertas en estos temas saben que tener menos semanas cotizadas, pues sí impacta en tus ingresos ya como persona jubilada, ¿no? Eh, el INAI les ayudó, les dijo que esta información pues se la tenían que compartir a los titulares de la información, a las personas interesadas en este caso, y que tenía que ser pues correcta, ¿no? Evidentemente el INAI no puede entrometerse en las funciones y atribuciones de otras instituciones, pero desde ese punto, desde esa trinchera, uno se va dando cuenta de ciertos, inclusive ciertos vicios, ¿no? De las instituciones, de quienes están detrás de algunas instituciones y cómo la transparencia los obliga a hacer las cosas bien, ¿no? A repensar tal vez cuál es su labor y qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque ya se sienten observados, ya sienten que están bajo el escrutinio público, entonces ya empiezan a modificar, ¿no? Y sobre la pregunta que me hacían de qué sería mejor si meter el recurso o replantear la pregunta. Yo personalmente, yo les diría que sería más útil replantear la pregunta. No porque el recurso sea obsoleto, de hecho, generalmente los recursos se resuelven a favor del recurrente, vaya, pero el rehacer el ejercicio de introducir una solicitud de información nos da la posibilidad de aprender de ello, ¿no? Inclusive de aprender estas trampitas que tiene la ley y de las cuales los sujetos obligados se aprovechan para respondernos determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, el INAI tiene criterios de interpretación que le sirven a los sujetos obligados para emitir respuestas. Por ejemplo, hay un criterio, no recuerdo exactamente los números porque son bastantes, pero hay un criterio que te dice que como sujeto obligado no estás obligado, aunque suene contradictorio, pero no estás obligado a hacer documentos ad hoc, ¿no? O sea, un solicitante no puede decir, quiero que me hagas una carta compromiso. Eso no lo puede hacer un sujeto obligado. Y el sujeto obligado puede responder. O sea, él tiene la obligación de responder, pero puede responder con este fundamento. Yo no tengo la obligación de hacer un documento ad hoc, ¿no? Y nuestras funciones son estas y ya le dará otra respuesta que complemente. Hay otro criterio que son de los que yo más observo, que justamente dice, bueno, si tú pides la información, no sé, quiero saber cuántas personas han trabajado en el IMSS, ¿no? Y lo preguntas de esta manera, ¿no? Los del IMSS te van a decir, bueno, nos basamos en el criterio tal y tal para decirte que nos dice que si tú no estableces el año, yo nada más te entrego la información del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, para mí sería un mejor ejercicio reintroducir la solicitud especificando qué es lo que se quiere y cómo se quiere, ¿no? Cómo se quiere esa información y qué es la información que se quiere, ¿no? Yo, por ejemplo, preguntaría,
quiero saber las altas que se han dado de trabajadores del 2000 a la fecha, ¿no? Entonces yo ya estoy estableciendo un parámetro, primero de las altas y segundo del año en que ocurrieron, ¿no? Y el IMSS ya no tiene la posibilidad de decirme, ¿sabes qué? Solamente te voy a dar las de las del año anterior a la fecha, ¿no? O sea, yo ya lo estoy como ciudadano obligando a establecer un parámetro de búsqueda para entregarme a mí la información, ¿no? Y personalmente yo las veces que he recurrido a información, solamente una vez no se ha resuelto a mi favor, sino a favor del sujeto obligado, pero el resto sí ha sido a favor de mi persona, ¿no? Y lo repito, pues yo no soy abogado, si bien yo trabajo en estos temas y conozco del tema en general, no necesité ocupar un lenguaje jurídico avanzado para decir, ¿sabes qué? El sujeto obligado me respondió esto y yo le pedí esto, ¿no? Entonces, pues, por favor, auxílienme y hasta ahí, ¿no? Creo que sería bastante útil. Déjame manifestar mi inquietud, Diego, por el sentido de la primera parte de tu respuesta. No porque tu respuesta haya sido incorrecta, al contrario, yo creo que no puede haber respuesta más correcta a la pregunta que hizo Juan Carlos, y es justo eso lo que me inquieta. Porque lo que tú nos estás diciendo, Diego, es que de pronto las solicitudes de acceso a la información que ingresan las ciudadanías no están planteadas adecuadamente de acuerdo con el formulismo jurídico que tendría que seguirse. A ver, es cierto lo que nos planteas, no se necesita una formación jurídica para poder acceder a este derecho humano, faltaba más, ¿no? Incluso es como conocido que no se necesita poner incluso el nombre de la persona que solicita la información. Bien podría ser Mickey Mouse o bien podría ser cualquier persona del mundo de la ficción quien hace la solicitud de acceso a la información en sentido formal, y el Estado está obligado a garantizarle ese derecho, ¿no? Ahora, esto que tú planteas es lo que me inquieta porque digo, a ver, si aún a pesar de que no es necesario el dominar la técnica jurídica para poder acceder a este derecho, ¿por qué estamos mal? Y más allá de tratar de cuestionarnos el por qué estamos mal, déjame aprovechar tu presencia en este espacio, porque déjame decirte que una de las cuestiones que vemos como ciudadanías, asociación civil, es fungir una labor pedagógica. En ese sentido, quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte, ¿cómo debemos de plantear las solicitudes de acceso a la información para que éstas no nos las rechacen por estar mal planteadas? Y que en un eventual recurso, pues sí tenga buen curso y no nada más nos digan, no, la autoridad tiene razón, que es aquello que no debemos dejar de considerar. Pues si bien no hay como tal un formato preestablecido, vaya, no hay como un machote que se pueda difundir y decir, bueno, esta es la forma efectiva de meter una solicitud, ¿verdad? Pero yo sí podría decir, ¿no? De entrada, como ser muy precisos en lo que se quiere, en lo que se quiere saber, ¿no? En tratar de dejar menos espacio a la interpretación de a quién solicitamos. Por ejemplo, en vez de pedir, quiero saber cuánto gana X persona, saber como el salario bruto, ¿no? El bruto y el neto, ¿no? Establecer algo un poco más, eh, pues más concreto a final de cuentas, ¿no? Más específico, ¿no? Por ejemplo, yo soy servidor público, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, quiero saber el horario de entrada, ¿no? Seguramente te responderían, bueno, el servidor público Diego Michel Flores Díaz, su horario de entrada es el del instituto, ¿no? De 9 a 7. Ese es mi horario y yo entro a las 9 y salgo a las 7, ¿no? Pero eso probablemente no responde tu inquietud. Tú querías saber si yo marco con mi huella dactilar la entrada a las 9 en punto y la marco a la salida a las 7 en punto. O si me quedo más tarde, o si llego después a la hora que se me antoja. A lo mejor eso es lo que tú querías saber, pero como tú nada más preguntaste por el horario de entrada, pues solamente se te da el horario de entrada de manera muy general, ¿no?
Entonces, como recomendación, yo diría como especificar, tratar de ser lo más específico y lo más certero. Ahora sí, como dirían, donde pones el ojo, pones la bala, donde pones tú el ojo es la información que quieres saber, ser muy específico y tratar de abrirlo a la interpretación, ¿no? Tratar de ser un poco más concreto en la gran mayoría de las cosas. En algunas ocasiones no se puede. Por ejemplo, yo les comentaré una de mis experiencias. Hace unos meses estaba realizando una investigación acerca de los archivos y yo me enfoqué en varias instituciones. Entonces a varias instituciones les preguntaba, quiero saber si tienen un archivo central, ¿no? Que pues un archivo central pues es el archivo donde concentran toda la información, ¿no? De la institución. Y muchos me decían, es que no tenemos archivo central, pero tenemos un archivo de concentración, que a final de cuentas es lo mismo, ¿no? El error que yo cometí fue en yo mismo nombrarlo como archivo central. Yo pude haber preguntado, quiero saber si el Instituto XYZ cuenta con un área específica donde se archiven, clasifiquen y resguarden los documentos, ¿no? Eso es a lo mejor un poco más preciso, más concreto a lo que yo quería saber, y entonces ellos ya no tenían la oportunidad de decirme, yo no cuento con archivo central, porque así tú lo nombraste y esto es lo que tú pediste, pero yo cuento con un archivo de concentración, ¿no? Sino que ellos ya me hubieran dicho, ¿sabes qué? Sí contamos con un área, es el archivo de concentración, el archivo central, el archivo nada más, uno le llama nada más archivo de la institución, y me hubieran podido responder de mejor manera a lo que yo pedí. De hecho, esa solicitud, curiosamente, se fue a recurso de revisión y se resolvió a mi favor, pero una de las cuestiones que señalaban pues en la resolución, vaya, era justamente esto, ¿no? La sobreinterpretación, a final de cuentas, que hacía el sujeto obligado para tratar de responder mi pregunta, ¿no? Y sin afán de demonizar a los sujetos obligados, eh, yo sugeriría ser un poco mal pensados, si así se puede decir, ¿no? Pensar que nuestra respuesta va a tener todas las posibles malas respuestas, vaya, nuestra pregunta va a tener todas las posibles malas respuestas, y en función de ello irla perfeccionando. Por eso creo que el ejercicio de introducir solicitudes y de observar las respuestas es, es, vaya, es un buen ejercicio pedagógico que nos ilustra cómo deberíamos nosotros de ir metiendo solicitudes y cuáles son, digamos, pues a final de cuentas las trampas, ¿no? Las trampas que usan los sujetos obligados para tratar de evadir esta responsabilidad. Fíjate, en ese sentido me hace mucho clic los ejemplos que nos planteaba Juan Carlos, quien decía, por ejemplo, cuando en el caso de aquella persona que parece que estaba en Europa, pero que parece que se podría aplicar perfectamente el caso mexicano, quería saber dónde estaba enterrado su probable familiar. No preguntó específicamente por él, sino que hizo una solicitud general, ¿no? Donde decía, dime de estos panteones las listas de las personas que están ahí. Y eso sí fue susceptible de una interpretación favorable por parte de la autoridad. Seguramente en el caso mexicano habría sido así. Por eso, Juan Carlos, lo que nos decías es que a partir de los casos de este tipo de testimonios como los que acabas de narrar, es posible encontrar patrones de utilidad de la transparencia, no solo como ejercicio de rendición de cuentas del Estado, sino como un instrumento para la vida cotidiana de las personas en lo individual. Y déjame agregar esto, de los colectivos, de las colectivas, de las organizaciones sociales. Para ir cerrando, ¿qué opinión te merece todo esto que acabamos de platicar? ¿Yo? Sí, creo que en conclusión, eh, quisiera señalar dos cosas. La primera es que ojalá poco a poco terminemos de transitar eh, de, de esta transparencia como reactiva a una transparencia preventiva. Me explico. Normalmente, si no está ahí, porque eso es la transparencia lo que está,
y pedimos, ejercemos nuestro derecho a acceso a la información. Con base en esa información, pues se da lo que sea que uno exija, ¿no? Y a partir de eso las autoridades reaccionan. Si alguien efectivamente está llevando acá, o se descubre que gracias a estas solicitudes de acceso a la información, alguien llevó a cabo actos de corrupción. Pienso, por ejemplo, en lo de la Casa Blanca, ¿no? O fue la estafa maestra, una de las dos, que fue este ejercicio, las dos, ¿verdad? De animal político que armó el caso con puras solicitudes de información, ¿no? Y entonces a partir de ahí se destapó la cloaca y empezó a reaccionar, pues no solo las autoridades, sino la ciudadanía, ¿no? La gente, la población. Bueno, pero digamos, eso fue una reacción, ¿no? Gracias a la transparencia se evidenció eso y se puede combatir ese caso que estaba oculto antes de esas solicitudes de acceso a la información. Pero ojalá que poco a poco transitemos de esa forma de reacción a una forma de prevención. Creo que estamos más o menos ahí, pero quisiera que sí la consolidamos en el sentido que comentaba, me parece, Diego, ¿no? Que ya ni siquiera las personas a cargo de las instituciones se atrevan a decir, bueno, y si lo intentamos, porque saben que tarde o temprano van a caer, ¿no? O sea, que sea como algo que desincentive esas acciones, porque la ciudadanía poco a poco empieza a ser experta en emitir sus preguntas, ¿no? En hacer este ejercicio, en usar la plataforma. Por un lado, con eso concluyo, ¿no? Ojalá pasemos de este estado de reacción a este estado de prevención. Y por otro lado, lo que acabas de mencionar, sí, considero que la transparencia no solo es útil para la vida diaria, sino también de las personas, sino también de la ciudadanía, ¿no? Del conjunto de personas, y quizá no solo para, específicamente para ese grupo de personas o esa persona, sino en su relación mutua, ¿no? En su relación social. Creo que otro gran reto es empezar a descubrir esas utilidades sociales de la transparencia más allá del exigimiento de la rendición de cuenta por parte de las autoridades, ¿no? Creo que ese es otro desafío que poco a poco tenemos que empezar a descubrir. Cómo la transparencia me es útil a mí, es útil a las ciudadanías y es útil en esta relación social para fortalecer esos vínculos, esos lazos de confianza, ¿no? Hasta ahí yo la dejaría. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos, porque lo que nos dices es evolucionar el cómo concebimos hoy la transparencia de cara a las ciudadanías vistas frente a sí mismas, pero también como una tarea preventiva de cara al Estado. ¿Tú compartes esta idea, Diego, ya para ir concluyendo con este espacio? Sí, comparto ampliamente las ideas que puso sobre la mesa Juan Carlos. Inclusive yo diría que partes de los retos que hay en la transparencia, que hay en las instituciones, es principalmente sensibilizar, ¿no? Sensibilizar primero a quienes estamos detrás de los burós, vaya, de la definición de burocracia, quienes somos parte de esa burocracia, quienes somos parte como servidores públicos del acceso a la información. Creo que hace falta mucha sensibilización, ¿no? Porque si bien muchos servidores y servidoras públicas tienen el miedo a la sanción, el miedo a la sanción no los hace reaccionar, ¿no? Todavía existe esta creencia de que la transparencia es una carga laboral que ellos no quieren llevar, ¿no? Y nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Entonces no hay profesionalización del personal, ¿no? Y tampoco hay profesionalización del personal, pues porque hay una continua movilidad, ¿no? Una persona regularmente no está en su cargo más de 3, 4 años o más de 2 años, si bien le va, porque ya la movieron a otro puesto o ya se movió a otra institución. Entonces, esto no les permite pues aprender completamente qué es lo que tienen que hacer y aplicarlo de manera correcta, ¿no? Sino que siempre hay una curva de aprendizaje muy elevada
que en muchos casos el órgano garante lo absorbe completamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos la labor de capacitar, de sensibilizar, de enseñar absolutamente todo y además de verificar, de checar que todo esté bien, ¿no? Creo que en ese sentido es uno de los retos y creo que el otro reto importante es sensibilizar a la ciudadanía, ¿no? Llegar cada vez a más personas, a más ciudadanías. ¿Por qué? Porque todavía existe este, justamente este temor, ¿no? A que es algo muy jurídico o total y exclusivamente jurídico y que si no eres abogado, pues no puedes tú acceder o ejercer este derecho, ¿no? Eh, yo no diría que sí, pero tampoco diría que no. Llega un punto en el que sí es necesario pues cierta formación o si tú lo quieres llevar a un nivel más avanzado, pues sí es necesario ser abogado completamente, pero de entrada para ingresar una solicitud y en este caso para ingresar un recurso de revisión, no es necesario ser abogado, ¿no? Solamente yo diría es necesario tener la intención de querer conocer, ¿no? Y muestra de ello es que curiosamente el gremio que más aprovecha este derecho es, es el gremio periodístico, ¿no? Son las personas que se dedican al periodismo, las que más hacen uso, las que más los aprovechan y a través de su trabajo nosotros podemos observar los diferentes usos que tienen, ¿no? Inclusive las asociaciones civiles que se basan de estos derechos, del derecho al acceso y también del derecho a la protección de datos personales, en muchos casos logran tener mayor impacto, ¿no? Ya sea brindando asesoría pues, jurídica, normativa, un acompañamiento a diversas personas en diferentes situaciones que tal vez por sí mismos no podrían, pero gracias a las asociaciones es como pueden acceder, ¿no? Y por último, y yo diría, no tanto para justificar, pero sí para entender la magnitud del problema o de los retos, es que, pues lamentablemente ninguno de los retos se puede llevar a cabo sin dinero, ¿no? Todo lo que realizamos tiene un costo económico, tiene un costo material, tiene un costo humano. Establecer medidas de seguridad, de ciberseguridad, es costoso. Por ejemplo, con el tema que mencionaban de la plataforma, es, es costoso mantenerla como está, ¿no? Y si bien no es perfecta porque llega a tener fallos, yo una de las razones que les atribuyo a los fallos es la falta de servidores, ¿no? Porque una plataforma sostiene a toda la nación, ¿no? O sea, no nada más a una entidad federativa, al Estado de México o a la Ciudad de México, ¿no? Sino a los 32 estados y a todos los sujetos de la federación, ¿no? Que nada más de la federación son cerca de 850 en promedio, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que son 850 sujetos de la federación, más aparte los de los estados, y consideramos que cada sujeto subirá, digamos, en promedio 1 millón de registros, unos suben más, unos suben menos, pero digamos que el promedio es 1 millón, pues ya hay 850 millones de registros de entrada, ¿no? Nada más de la federación, ¿no? Si nos vamos a los estados, pues claro, se multiplica, ¿no? Entonces es muy costoso mantener esta plataforma, mantener los servidores, mantener todos los sistemas que la contienen y más aún, pues tratar de que esto llegue a las ciudadanías, ¿no? Afortunadamente, desde mi perspectiva, creo que se ha avanzado bastante, se ha hecho un poco más simple, lo más simple que se puede hasta el momento. Me parece que también ya hay una aplicación para celular de la plataforma, hay bastantes maneras de conocer, pero a final de cuentas, pues creo que, creo desde mi punto de vista, yo también optaría por transitar, inclusive a una transparencia proactiva, ¿no? A que no haya nadie diciéndole a los sujetos, es que tienes que cargar, es que tienes que llenar, o esto sí se tiene que publicar y esto no, sino que por ellos mismos puedan definir, esta información es pública porque pues se desprende de mis actividades y evidentemente es de interés
de interés público, ¿no? Es de interés para las personas conocer esta información, entonces yo por mi parte la publico, ¿no? Y ya nada más para cerrar, pues yo lo seguiría invitando a ejercer estos bonitos derechos, el derecho de acceso y también el derecho a la protección de datos personales, ¿no? Yo los invitaría a seguir ejerciendo estos derechos, a perderle el miedo a preguntarle al gobierno, a las instituciones o a quien nosotros nos interese ciertos temas. A final de cuentas, en muchos casos es muy útil conocer esta información porque nos da a la luz muchas cuestiones que antes no se conocían, ¿no? E inclusive, aunque la transparencia no es por sí mismo un mecanismo de rendición de cuentas, nos ayuda a darle fuerza, ¿no? A los mecanismos, ¿no? Yo lo vería de esta manera, ¿no? La transparencia nos ayuda a diagnosticar los problemas y los mecanismos de rendición de cuentas a resolverlos. Pues ahí está, Diego. Con eso nos quedamos. Ha sido una sesión verdaderamente productiva. Empezamos hablando sobre nuestra concepción dogmática de esta tríada de derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, transparencia. Pasamos a hablar sobre la utilidad personal y social de los mecanismos de transparencia. Hablamos de cuáles son los procedimientos, cuáles son las formas adecuadas de ejercer esos procedimientos, algunos consejos que nos diste, reflexiones que hizo Juan Carlos en torno a la evolución que debemos de tener en torno a nuestra concepción sobre la transparencia. Y esto último que apuntas, Diego, pues con razón estábamos tan ansiosos de que llegara la sesión contigo. Y ya para cerrar, déjame compartirles rápidamente pantalla para hacerte entrega virtual de esta constancia que te emite Ciudadanías AC, emite la presente constancia a Diego Michel Flores Díaz por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada La transparencia como forma de incidencia, llevada a cabo el día 7 de julio de 2022. Firma Danitza Morales Gómez, coordinadora del evento y presidenta de Ciudadanías AC, y Juan Carlos Baños Sánchez, vicepresidente de Ciudadanías AC. Estimado Diego, ha sido un placer que nos hayas acompañado esta noche. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Ahora sí que por mi nombre, así como estaba escrito, así me pueden encontrar. Si ustedes buscan el directorio del INAI, seguramente encontrarán mi nombre y mi correo electrónico institucional y también mi extensión. Generalmente pues suelo dar atención a los sujetos obligados, pero no estoy cerrado a responder cualquier duda o pregunta que se tenga respecto de estos temas. Yo con todo gusto los apoyo. O si ustedes gustan enviarme un mensaje privado por Facebook y quieren asesoría para meter una solicitud de información, para saber qué se puede realizar en diversos casos relacionados con este fabuloso derecho, yo encantado de apoyarles en lo más que pueda. Y al contrario, nuevamente, soy yo el que se siente honrado de estar en este espacio. Pues mil gracias, Diego, por acompañarnos, por asesorarnos. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Gracias a ti, Diego. Aprovechen la amabilidad y el profesionalismo de Diego, porque además de un gran profesionista, es una gran persona. Yo iba a decir que podíamos poner en los comentarios tu correo, pero no, que hagan uso de la plataforma, ¿no? para que lo Así es, que hagan uso de este sí, bonito sí. ejercicio de Entonces, consultar la información en la plataforma. No vamos a poner nada. Pues un abrazo a ambos. Excelente, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Juan Carlos. Yo soy Marco Antonio García, secretario técnico de Ciudadanías AC, y con un abrazo al cielo, esto fue Conectando Ciudadanías. Muchas gracias y buenas noches. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe?
Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.